la pregunta va directamente para Juan. ¿Por qué es especialmente importante la vacuna en el paciente cardiópata? ¿Por qué es importante intentar evitar la neumonía neumocócica en el paciente cardiópata? Vencio, me alegro de que me hagas esta pregunta porque si no iban a pensar que hace un cardiólogo aquí metido hablando de neumonía, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que los cardiólogos tenemos que asumir un papel en esto de la vacunación antineumocócica porque nuestros pacientes están claramente afectados por la neumonía y como yo creo que ya se ha comentado hasta ahora y en este gráfico lo que veis son distintas patologías que se relacionan con el riesgo de sufrir una neumonía. Y como veis en el centro, por supuesto que la edad es un factor claramente determinante. Yo creo que Isabel y Fernando ya lo han dicho, lo han dejado clarísimo. Pero es que, como podéis ver, hay muchas otras patologías y dentro de ellas las enfermedades cardíacas que aumentan el riesgo de sufrir una neumonía. Y si dividimos ese riesgo según grupos de edad, fijaos como en los pacientes mayores de 65 años, pues los pacientes que tienen una cardiopatía de base tienen 4 veces más de riesgo que aquellos que no tienen una cardiopatía de base. En aquellos entre 50 y 65 pues también se multiplica por 4 más o menos el riesgo de sufrir una neumonía, pero fijaos que es en aquellos pacientes jóvenes en los que muchas veces a lo mejor no pensamos, aquellos pacientes que pueden tener una cardiopatía congénita o un infarto precoz, donde es todavía mayor, se multiplica por 5 el riesgo de sufrir una neumonía. Por lo tanto, ojo a los pacientes cardiópatas, que los pacientes cardiópatas tienen más riesgo y incluso los pacientes cardiópatas jóvenes tienen más riesgo de sufrir una neumonía. Pero es que, ¿qué pasa con esos pacientes cardiópatas o qué pasa con ese paciente que ingresa por una neumonía? Pues el paciente que ingresa por una neumonía tiene mucho riesgo de complicarse de alguna cardiopatía. Esos pacientes que tienen peor, o sea, que ingresan en el hospital por una neumonía tienen un 26% de riesgo de sufrir una cardiopatía. ¿Y qué cardiopatía es la más frecuente? Pues según este estudio y según bastantes otros, es la insuficiencia cardíaca la complicación más frecuente en el paciente que ingresa por una neumonía y tiene una complicación cardíaca. En un segundo lugar, arritmias cardíacas, de ellas obviamente la fibrilación auricular es la más frecuente, hay muchos pacientes que desarrollan fibrilación auricular inducida por la infección y luego si queréis podemos ver los mecanismos por los que esto aparece y luego también la cardiopatía isquémica. La neumonía puede suponer un trigger o un desencadenante de un infarto agudo de miocardio en pacientes que ingresan. Y todos los pacientes que ingresan por una neumonía tienen el mismo riesgo de desarrollar una complicación cardíaca. Pues cuando se analiza esto, cuando se analiza cuáles son los factores predisponentes a los que un paciente que ingresa por neumonía tenga una complicación cardíaca, pues son los antecedentes de cardiopatía uno de los factores que más se relaciona con el riesgo de que este paciente tenga una complicación cardíaca. Por lo tanto, vemos que al tener una cardiopatía aumenta el riesgo de ingresar por neumonía, que aquellos pacientes que tienen una cardiopatía e ingresan por neumonía tienen mayor riesgo de sufrir una complicación cardíaca y que además esas complicaciones cardíacas, pues la más frecuente es la insuficiencia cardíaca, pero también tenemos las arritmias como la fibrilación auricular y el síndrome coronario agudo o la cardiopatía isquémica. Pero no solo eso, es que además los pacientes que tienen la mala suerte de ingresar por una neumonía, que además tienen la mala suerte de ingresar por una cardiopatía, pues es que esos pacientes a la larga van a tener peor pronóstico, van a tener el doble de riesgo o el doble de mortalidad en el seguimiento y también el doble de riesgo en el seguimiento de sufrir eventos cardiovasculares. Por lo tanto, son todo cosas que van ligadas una detrás de la otra y en ellas el factor de tener una cardiopatía previa juega un papel trascendental. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo de sufrir la neumonía, tienen más riesgo de complicarse y luego hemos visto que los pacientes en el seguimiento al cabo de los años, incluso después de haber sufrido la neumonía, van a tener mayor riesgo de eventos cardiovasculares y de mortalidad absoluta. Y por esto, recientemente, hace unos meses, ha aparecido esta revisión en Jack Heart Failure, en concreto sobre la insuficiencia cardíaca, que es uno de los
uno de los eventos que más desencadena la neumonía del paciente que ingresa, en el que habla de si deberíamos o no vacunar a los pacientes con insuficiencia cardíaca para mejorar el pronóstico. En este artículo, una de las cosas que se revisan son todas las recomendaciones que hacen las distintas sociedades científicas y las distintas guías sobre la vacunación, tanto neumocócica como antigripal, y fijaos que varios documentos, como el documento del CDC o las guías sobre insuficiencia cardíaca de la AJA-ACC o otros documentos, varios recomiendan la vacunación antineumocócica para estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y ya para concluir, este documento dice que la vacunación representa una intervención de bajo coste que puede mejorar significativamente la morbilidad, la mortalidad y los costes asociados en el paciente con insuficiencia cardíaca, recomendando claramente en este grupo de pacientes la vacunación, como también aparece recomendado en el documento de consenso que se ha elaborado y del cual estamos hablando. Por lo tanto, y para concluir, decir que el paciente con cardiopatía tiene más riesgo de neumonía y que además el paciente con cardiopatía que desarrolla una neumonía va a tener peor pronóstico a corto plazo intrahospitalario y a largo plazo en el seguimiento. Por lo tanto, yo creo que sería muy útil a estos pacientes vacunarlos para reducir ese riesgo de todas las complicaciones que pueden tener. Muchas gracias, Juan. Está claro de lo que ha comentado Juan, que el cardiólogo no puede mirar para otro lado, es decir, es un problema que nos atañe y que probablemente durante una serie de años no hayamos tenido el suficiente protagonismo en esta situación, pero que indudablemente ahora no tenemos más remedio que asumirlo y tomar un papel, insisto, mucho más activo en esta historia.